Ya estamos a miércoles, queridos amigos, estamos a 12 de marzo y es tiempo de tertulia. Además, que palabras aquí en TVR de nuevo con 4 extraordinarios compañeros de debate, de coloquio y también de vida, porque son ya muchos años de relación con todos ellos, con casi todos. Ojalá que también con Laura, que se ha incorporado hace poco, la tengamos aquí pues durante muchas temporadas. Carlos Villarflor, bienvenido, muy buenas. Muy buenas. ¿Cuántas estarás tú ya con nosotros? Muchas, ¿eh? Llevas, yo ya cuento por 7 años, yo creo. Puede ser, o más igual. Puede ser, ¿eh? Es 7 por usar un número de plenitud, ¿no? Fantástico, un número perfecto. Podrían ser 10 igual. Es un placer tenerte con nosotros y que además nos apetece mucho porque has estado hace unos meses en Estados Unidos, estuviste por ahí a finales del año pasado, sí. Y aunque naturalmente son percepciones subjetivas las que tú vas a poder compartir. No, las mías suelen ser objetivas. Objetivas también, Pero a ver qué se respiraba por allí, qué sensaciones has traído de un país que está agitando de nuevo el tablero del mundo, ¿eh? Luego nos lo cuentas. Pablo Álvarez, ¿cómo estás, compañero? Encantado de estar aquí, como siempre. Vaya vértigo, como siempre, no sabe uno a dónde mirar, si a lo local, a lo regional, a lo nacional o a lo internacional. Tiempos interesantes en el mal sentido de la palabra. Sí, desde luego. Enhorabuena por una vez más el gran trabajo que hace cada día la redacción del periódico y los compañeros de la versión digital de larioja.com, a las que les animamos a ustedes que se suscriban, que sean lectores del periódico, que vaya hacia los 140, ¿no? De momento 136 años. 136 ya, sí. Poco a poco. Recién cumplidos. Poco a poco. Laura Montaldo, bienvenida una semana más. ¿Cómo Encantada, estás? Un placer estar aquí. A ver si podemos prorrogar tu estancia aquí. Esperemos que sí, porque es maravilloso. Tu tertulianaje. No sé si existe esa palabra, pero... Es maravilloso estar aquí, poder compartir y aprender. Y además enseguida empezarás a notar el cariño del público. Sí. Enfervecido, a tope, como Domingo suele comprobar. Domingo, bienvenido, muy buenas. Gracias. Cada vez que pone un pie en la calle. Pues sí, anoche, no lo digo, no es broma. Muy a menudo. Muy a menudo. Anoche, lo que pasa es que pongo demasiado el pie en la calle, pero bueno, anoche en la presentación del libro de Emilio del Río, pues parte del público pues debe ser fan del programa y me dijo que bueno, que me veían, que tal, y dije, pues mañana estoy. Mañana o sea, estoy, no se lo pierdan. Era una oportunidad para volver a aguantarme. Es un placer y además es que es un placer, compañero Diego, realización. Es un placer tener hoy a Domingo García Pozuelo, al que hay que dar la enhorabuena porque ya es oficial. Sí, miembro es oficial de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Sí, pero yo creo que esto es una cuestión de edad. ¿Qué nivel, Academia de Bellas Artes, que es una institución de enorme prestigio y de gran influencia también en cuestiones patrimoniales, arquitectónicas, en todo el país, Pues sí, lo es, y evidentemente pues allí han pasado gente muy notable a lo largo de los siglos que tiene ya de existencia. Bueno, yo soy un arquitecto ya en retirada y... No, hombre, no. Sí, pero bueno, y en cualquier caso, como digo, esto es una cuestión de edad, es decir, y por otra parte tiene cierta lógica. Es decir, que te hagan académico de una academia como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando cuando tienes 30 años me parecería inoportuno, salvo que seas un fuera de serie. Es decir, esto tiene que pillarte con una edad ya muy avanzada y al mismo tiempo con la sensatez propia de que te da la madurez, porque si no, pues en el tema de patrimonio histórico, que es donde yo entiendo que puede aportar algo, pues sería un disparate que te pusieran allí, pues como recuerdo que hace no mucho me enteré que pretendían en una intervención en el monasterio de San Millán, en el cual estuve 10 años de mi vida profesional trabajando y que luego se consiguió que fuera Patrimonio de la Humanidad, pues en el Patio de los Leones, que se restauró, se recuperó, etcétera y demás, querían poner una pirámide como la del Louvre. Y claro, dices, oye, vamos a ver, las cosas, estas intenciones de muchos de los arquitectos jóvenes y no tan jóvenes de querer dejar como la huella de su pisada en el lugar donde intervienen, me parece que es un camino erróneo y por eso digo que con la edad estas cosas pues se suelen atemperar y permiten que uno tenga la sensatez de poder aportar ideas correctas y sobre todo templadas. Infórmanos de la ceremonia, si tienes que ir por allí, bueno, ya nos dirás cómo es. No tengo ni idea de cómo será el ambiente ni cómo será el asunto, pero bueno, os tendré informados, por supuesto. Ya ven ustedes, cómo es el nivel de los compañeros desde hace tantas temporadas aquí en Más que Palabras. Y lo decía, en el saludo a Carlos Villarflor vamos a fijarnos de nuevo en Estados Unidos porque hay, igual que hace 5 años, justo ahora hace 5 años, todo el argumento informativo orbitaba en torno a lo que ocurría con el COVID, con el coronavirus, con la pandemia. Llevamos unos meses en los que toda la información orbita
en torno a ese torbellino que está más allá del horizonte, en torno a Donald Trump y su segunda venida, permítanme la broma, porque desde luego que está sacudiendo todo el panorama internacional, desde los mercados bursátiles, como hemos visto en los últimos días, hasta los mapas cartográficos, por supuesto pasando por los aranceles, la propia idea de Unión Europea o la guerra entre Ucrania y Rusia. Así está el patio, queridos espectadores, y así, Carlos, empezamos contigo, con tus sensaciones. Primero... Bueno, antes de empezar a hablar, lo que quiero también es transmitir a Domingo mis felicitaciones, porque es un gran honor para ti y para nosotros. Y para nosotros, muy bien dicho. Para mí es un honor compartir con vosotros esa tertulia. No he dicho cuántos años llevo porque se va a notar lo mayor que soy. Vale, no lo digas. Lo dicho, Carlos, antes de ir a lo de último minuto, tus sensaciones allí en Estados Unidos, que hiciste un viaje también académico, ¿no? Creo, sí. ¿O era privado? No, era académico, ¿no? Pero bueno, fue en noviembre también, ya ha llovido y últimamente ha llovido mucho, ¿no? Bastante, desde entonces. Y bueno, quizá estés estableciendo unas expectativas demasiado altas porque yo estuve ahí 5 días. No pasa nada, pero siempre viene muy bien. Estuve asistiendo sobre todo a reuniones académicas, ¿no? Entonces no pude hacer mucha calle como hace Domingo, ¿no? Que siempre se aprecia hacer la calle, ¿no? Buen sentido. Pero bueno, lo poco de calle que hice, que bueno, para el poco tiempo hice considerablemente... Estuviste en Nueva York, además. Sí, estuve en Nueva York. Qué lujo. Aparte que Nueva York siempre tiene fama de ser más demócrata que republicana, sí, ¿no? Sí, entonces, incluso a mí hubo alguien que me recomendó que no habláramos mucho de política estos días, porque además era justo la semana después de las elecciones, ¿no? Claro. Bien, no sé muy bien qué puedo decir que no hayan dicho 100.000 veces otros comentaristas, porque quizá yo lo que observo es que hay como una inflamación de la preocupación por Trump, ¿no? No quiero decir yo que no haya que preocuparse, ¿no? Vale. Pero si todos los periódicos, todos los medios, todos los días, en las páginas de Internacional siempre está ahí en primer lugar el señor del pelo amarillo, no sé si será un poquito inflamado el asunto, ¿no? O sea, hay que tener precauciones, pero a mí me cansa un poco que continuamente nos estemos refiriendo a la devastación que nos viene, ¿no? Yo, por lo general, intento cultivar el pensamiento positivo, ¿no? En mi vida personal y también en mi vida pública, ¿no? Y cuando oigo esas alarmas, quizá a mi modo de entender demasiado exageradas, pues me pongo un poco en guardia. Está claro que hay un cataclismo, bueno, un cataclismo quizás sea demasiado fuerte, ¿no? Pero sí que hay una marejada. Como decís los universitarios, una disrupción. Una disrupción. Hay sí. ¿No? Pero a veces, también, por dar una cal y otra de arena, también a veces me parece que somos un poco hipócritas, ¿no? Porque le sacamos a Trump una serie de faltas que realmente tiene, ¿no? Por ejemplo, el nepotismo, el poner a sus amigotes, el que en cuanto los tribunales le llevan la contraria ya se queja del lawfare y demás, ¿no? Pero claro, luego igual gente que le critica y con razón, contundentemente, luego pues en España nos pasa eso y tenemos un presidente que también coloca a sus amigotes, que también controla las instituciones públicas, que también pues controla el Tribunal Constitucional, que controla Televisión Española, que controla un montón de cosas y cuando los tribunales le llevan la contraria pues también se queja del lawfare y aquí los mismos que critican a uno no critican al otro y viceversa, ¿no? Sí. Entonces ahí hay un grado de cierta hipocresía, claro. ¿no? Hipocresía en lo que es la opinión pública y el posicionamiento. Y bueno, yo creo que para no hablar demasiado, creo que a este tema volveré, porque a mí siempre uno de los temas que yo creo que es un problema radical de nuestra vida política es la polarización, una polarización fomentada desde las propias instituciones. Sí. Y yo creo que es la raíz de muchos problemas, de los cuales, si quieres, hablo luego. Como ha planteado, 3 ideas muy importantes y además que tienen mucho calado, Pablo, sobre este fenómeno que es verdad. Dice Carlos, quizás exagera un poco, quizás estamos todos dedicándole demasiados minutos a las acciones de Donald Trump, pero
pero hay que hacerlo. La verdad es que ¿no? ojalá estemos exagerando. Ojalá, muy bien. Sí. Ojalá estemos exagerando porque las cosas que hace y las que dice que va a hacer son bastante aterradoras, en general. No solo para nosotros, sino para su propio país, para el conjunto de las relaciones internacionales y para cosas tan elementales como el fomento de la libertad y de la democracia en el mundo. Estamos hablando de un gobierno que va por ahí diciendo que en Alemania debería ganar Alternativa por Alemania y que en Inglaterra hasta el propio Farage se le queda moderado. se le queda moderado. Estamos hablando de un gobierno que cree que si tienes balanza comercial positiva con él, lo que estás haciendo es estafarle y por tanto tiene que poner aranceles para evitar, o sea, para fomentar que tú compres más. Son cosas absolutamente demenciales que no tienen ningún tal. Estamos hablando de un gobierno que en el plazo, en el esto interno, está haciendo de Milei con motosierra, además literalmente, hasta sí, con los empleados públicos. Con las puestas, con empleados públicos y que, por ejemplo, acaba de eliminar USAID, que es la agencia de cooperación al desarrollo de Estados Unidos, se la ha cargado. No es que le haya bajado los fondos, se la ha cargado. Con todo lo que tiene que ver, en pérdida de influencia blanda, que se llama, de Estados Unidos fuera del país, ese tipo de cosas. Incluso se habla de que hay voces que están pidiendo que se cargue el Departamento de Educación, nada menos. Estamos hablando de un país que amenaza con quedarse con Groenlandia. Yo digo, ojalá estemos exagerando, Carlos, porque si no lo estamos haciendo, esto es muy aterrador. Estamos hablando de un país que cada vez que puede dice que Canadá tiene que ser el estado número 51. Todo es muy tremendo. Y todo esto parte de una cosa que leía el otro día, no me acuerdo dónde la leía, de una manera de pensar que es radicalmente peligrosa, que es la misma que tiene evidentemente Putin, o la misma que tiene en China, o es la misma que tienen... que es decir, no existe la multilateralidad. Lo que importa es mi país. No existe la cooperación, no existe el win-win, no existe el que ganemos todos. O gano yo, o lo demás no funciona. Eso es la receta que creíamos haber perdido, la manera de hacer diplomacia que creíamos haber perdido y que este señor ha traído. Además con unos modos en fin, sí, te dan para hablar, ¿no? Que son también muy... Entonces te digo, sí. Ojalá, estemos exagerando, ojalá. Ojalá. Laura, tus primeras reflexiones de nuevo, te toca otra vez hablar de Donald Trump. Ya lo hiciste en programas anteriores, así que la cosa sigue. Primero voy a pedir disculpas porque sí que tengo la voz un poco tomada. Si hay que toser, se tose con toda naturalidad. Entonces, disculpas por ello. No hay problema. Pero no me quería perder estar aquí, claro, porque sí que estoy escuchando en las noticias que no tiene un plan, que es un loco, que va disparando. Yo creo que Trump tiene un plan. Trump ha escrito un libro que, si nos paramos a leerlo, El arte de la negociación, está siguiendo paso a paso cada parte de ese libro. Es decir, cualquiera que se enfrente a Trump sabe cuál va a ser su reacción. Entonces, esto, junto al pasado de ambos, hablo de Zelensky y de Trump, como actores, a mí me lleva a pensar, que la escena que vivimos el otro día, que tiene a todo el país atrapado, es una escena preparada. ¿Tú crees? Creo que el final... Esa discusión, esa confrontación ante las cámaras, etc. Sí. Yo creo que el final está pactado, creo que está todo completamente firmado. Ellos ahora están buscando posicionarse y nos están mostrando escenas de su película para mantenernos entretenidos, mientras nosotros estamos disfrutando, discutiendo sobre la superficialidad, no estamos entrando en lo profundo. Zelensky se ha endeudado por encima de sus posibilidades. Cuando tú te endeudas, obviamente tu patrimonio se ve afectado. Es lo que le está pasando a Ucrania. Ucrania no va a poder pagar la deuda, durante siglos va a estar dependiendo de Estados Unidos. Y ahora mismo Europa creo que está abrazando un cadáver.
O sea, creo que Europa está abrazando a un Zelensky que ha muerto. Zelensky ha agachado las orejas, va a pasar por todo lo que Trump le proponga. Simplemente quiere dejar su figura de luchador, de defensor de su pueblo. El relato, ¿no? El famoso relato. El relato, sí, exacto. Sí, estamos viendo esas imágenes de la noticia también de las últimas horas, esa propuesta de tregua durante 30 días en Ucrania, que afecta también a la propia Unión Europea, Domingo, con su concepción de la seguridad, el gasto militar y todo lo que trae derivada a esa situación, ¿no? Bueno, las tres opiniones me parece que han tocado puntos diferentes y además con una visión novedosa, como ha hecho Laura, que realmente me hace pensar que yo no he leído el libro, ni creo que lo lea, porque bueno, procuro perder el tiempo en otras cosas, entonces no está, sí, no digo que sea interesante, pero realmente me entretienen más otras cosas que leerme un libro de Trump. Yo la verdad es que veo que efectivamente todo esto tiene un grave peligro para la sociedad mundial, no solamente es una cuestión de Europa. Trump, dentro de su, digamos, histrionismo y al mismo tiempo un punto de cierto desequilibrio mental, pues yo creo que es un personaje que ha dicho algunas verdades y que incluso algunas de las cosas que ha hecho o que dice, incluso las comparto. Por ejemplo, lo de la que no hay dos géneros, biológicamente hablando, nada más que masculino y femenino, porque toda esta cultura woke y todo este rollo que se ha venido además importado o exportado hasta Europa y otras partes del mundo a través de las universidades americanas, pues realmente ha creado bastante daño a la estructura de las sociedades occidentales y civilizadas. Lo cual no quiere decir con esto que yo esté de acuerdo con Trump, sino simplemente que hasta el más tonto puede decir alguna cosa que sea digna de tener en cuenta, ¿no? Pero realmente me parece que sí que es un momento complicado para la sociedad mundial y desde luego lo que sí ha hecho por otra parte es, entre comillas, porque ya veremos, espabilar a Europa. Porque claro, también es verdad que Europa pues, ha estado aquí viviendo con el paraguas de la defensa que hace Estados Unidos. Probablemente Ucrania lo que necesita ahora es un plan Marshall después de todo esto, pero claro, no probablemente sea con este individuo, porque claro, si le cambia el Golfo de México por el Golfo de América y dice que Groenlandia va a ser suya y que Canadá tiene que ser el siguiente estado, pues realmente es muy difícil creer que este individuo se vaya a coger ahora a ponerse a reconstruir Ucrania, aunque sería un negocio para los americanos, porque siempre hacen negocio con las posguerras, con las posguerras, pero bueno, en definitiva, pues es muy complicado. Y voy a decir una cosa, que es que el general Patton, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dijo que había que llegar hasta Moscú y no le hicieron caso, y tenía razón, porque realmente lo que es Rusia es un país que está desestabilizando el mundo desde hace ya varios siglos. Y realmente desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, nunca he tenido un momento en el que, salvo un paréntesis que hubo allí que parecía que se constituía como un país democrático, y a terminar en manos de un ex agente del KGB, que por cierto le da 50 vueltas a todos los que se pongan alrededor suyo, porque claro, no tienen escrúpulos ni tienen la forma de medir las relaciones internacionales, ellos solo van a lo que van, y desde luego la invasión de Ucrania me parece que es un disparate que no tiene nada que ver con lo que es el respeto a las fronteras y a lo que era un país que, independientemente que en algún momento perteneció a Rusia, ellos lo hagan suyo por la fuerza. Ha dicho ahora mismo Domingo que esto puede hacer espabilar a Europa. Precisamente Ursula von der Leyen ha dado unas declaraciones categóricas, firmes, diciendo que, señores, se acabó la ficción, se acabó estar siempre viviendo de las rentas del amigo americano y que hay que volver a ser soberanos en materia, por supuesto, de defensa. The time of illusions is over now. Europe is called to take greater charge of its own defense, not in some distant future, but already today, not with incremental steps, but with the courage that the situation requires. We need a surge in European defense, and we need it now. Se acabó el tiempo de las ilusiones, Carlos. Has traducido muy bien, ¿eh? Yo leyendo lo que ponían los subtítulos. Sí. Que a ti no te hacía falta, por otra parte. Bueno, supongo que muchos habéis recibido este chiste por las redes, ¿no? De que los tanques de Putin no van a pasar por la Unión Europea porque no tienen la pegatina ecológica. ¿No? Pues bueno, no sé si eso viene muy a cuento, ¿no? Pero, sí viene. Pero está claro que pues, creo que en esta reunión ha declarado Úrsula que hay que gastar no el 2%, sino el 3%, ¿no? Del PIB, ¿no? Entonces, a ver cómo lo hacemos eso en España, ¿no? Con toda la deuda que tenemos adquirida. En fin, sí que es una situación dramática, pero también yo, siguiendo mi línea de intentar mantener la calma, ¿no?
como decía antes, no podemos comparar lo que venga de Estados Unidos, y también ahí estoy un poco defendiendo mi, no sé si anglofilia o en el sentido anglofobifilia, con lo que viene de otros países como Rusia, ¿verdad? Que ha estado, bueno, y sigue estando sometida a una dictadura, ¿no? Primero fue soviética y luego estamos, digamos, lo que hay ahora es una herencia del estalinismo, del comunismo soviético, ¿no? O lo que puede venir de Venezuela, o lo que puede venir de Irán, o lo que puede venir de Cuba, ¿no? No podemos comparar, claro, el nivel de influencia, de poder, es menor de algunos de estos países que he dicho, pero de otros igual no, por ejemplo China, ¿no? Entonces no podemos comparar todos esos países, lo que algunos llamarían el eje del mal, con lo que venga de Estados Unidos, porque efectivamente en Estados Unidos ahora tenemos un presidente histriónico, peligroso, caprichoso, mutable, etcétera, etcétera, todos los, digamos, epítetos desfavorables que todos conocemos. Pero es un presidente elegido por mayoría democrática en el país que tiene como el orgullo de ser el país con mayor tradición democrática del mundo, ¿no? Porque desde que fueron ahí los padres, los Pilgrim Fathers, fueron ahí pues ya desde ese momento establecieron instituciones democráticas, ¿no? Cuando en Europa todavía estaríamos varios siglos con despotismo y con monarquías absolutistas, perdón. Entonces, Estados Unidos tiene esa tradición de democracia, ha elegido a un presidente que efectivamente da la nota, pero esa es la democracia, ¿no? Y pienso que lo que venga de Estados Unidos, pues habrá que estar preparado, pero no es comparable con lo que puede venir de otros países como China o Rusia. Claro. Antes de ir a publicidad, alguna reflexión rápida en torno al gasto militar, Pablo, que lo ha dicho ahora muy bien Carlos, de algún sitio va a tener que salir ese dinero, porque evidentemente parece que la apuesta es clara por todos los países, incrementar el gasto en defensa, con lo que supone además de complejidad para cada país. Y en España ni les contamos, aquí, ¿no? Cómo es el equilibrio. Como ha dicho Laura, como ha dicho Carlos, Rusia es el peligro, digamos, el país que lleva desestabilizando el mundo durante mucho tiempo. El problema es sencillo en realidad. Si no tenemos al amigo americano, tendremos que tener al amigo alemán. Es decir, más vale tener y no necesitar que necesitar y no tener en este tipo de casos. Lo que hay que saber es de qué hablamos. Estamos hablando de una amenaza que es, como tú decías, Laura, Zelensky es un cadáver, pero si dejamos morir el cadáver Zelensky, el siguiente va a ser Moldavia, el siguiente va a ser los Bálticos. ¿Tú crees? El siguiente, sin ninguna duda. Y el siguiente será hasta donde nos pongamos. Hasta donde nos pongamos. Gasto militar, es que es evidente que tiene que salir de otra parte. El buenismo de decir, no, es que hay que subir al 2%, pero no, esto no se va a... Es como cuando durante la crisis decíamos, vamos a hacer más por menos con la educación y con la sanidad, no, con menos se hace menos. Si subimos a 2 puntos de PIB el gasto militar, esos 2 puntos de PIB salen de algún lado. Claro. Eso es así. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando y de que estamos hablando de guerras al final. Estamos hablando de lo peor que le puede pasar a la humanidad. Rápido, un titular, Domingo y Laura, antes de ir a publicidad. Venga. Laura, yo diría aquí en titular que Europa ha perdido a su primo de Zumosol. Está bien, ¿eh? Sí. Oye, colocas muy bien la frase. Está bien, está bien. El primo de Zumosol. Los más jóvenes igual no saben de lo que hablamos, pero yo creo que la mayoría de los espectadores sí, ¿eh? Ese primo forzudo que venía a rescatar cuando el pequeño tenía problemas, ¿eh? Exacto, exacto. Bueno, ese sería mi titular y entraría mucho más profundo. Sí. El primo de Zumosol, que está ahí... Sí, bueno, estoy de acuerdo con Laura, pero yo añadiría 2 cosas de la desestabilización que provoca Rusia
que el Sahel, que lo abandonó Francia porque había sido antiguas colonias suyas, el desierto, en definitiva, ahora está un grupo allí que se llama además Africa Corps, es decir, los Wagner de antes ahora son Africa Corps, y ese Africa Corps son militares rusos que están allí asesorando y que son los que de alguna manera propician el flujo de migración que luego llega a las costas de África y desde las costas de África viene a España para desestabilizar, entre otras cosas, a la Unión Europea. En definitiva, yo creo que es un tema que, claro, que Rusia, tenéis razón los que lo habéis dicho, que es un país pues que tiene más peligro que Estados Unidos, evidentemente, aunque en Estados Unidos en estos momentos pues no nos guste lo que está sucediendo. Por otro lado, añadiría respecto al del presupuesto que hay que dedicar a rearmarse Europa. Pues el otro día la AIREF dijo que hay un gasto superfluo y desde luego innecesario de más de 50.000 millones en el análisis que ha hecho de lo que tienen los presupuestos españoles. Con ese dinero se consigue el tema sin quitar nada ni a sanidad, ni a educación, ni nada. Es decir, hay una parte que es fundamental respecto a los presupuestos generales del Estado, que por otra parte no tienen ni siquiera aprobados el gobierno actual, creo que es la segunda vez ya, que es el segundo año consecutivo que no se aprueba, y es que hay mucho despilfarro en dinero público. Y eso pues ha llevado a esta situación en la que ahora, ya a pesar del nivel de impuestos que tenemos, si todavía quieren cargarnos más impuestos manteniendo todos los servicios, no, lo que tienen que hacer es adelgazar la administración en todas aquellas cosas que son absolutamente superfluas, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo Trump. Entre otras cosas porque lo de Trump y el detalle de la administración americana no lo conozco porque es muy complejo. El nuestro también es complejo, pero de alguna manera lo conocemos porque lo sufrimos a diario. Laura ha hecho un titular y Domingo una tribuna, ¿eh? Pero los dos igual de interesantes. Hacemos una pausa y yo me quedo también con esa idea flotando en el aire. Ojalá estemos exagerando, ¿eh? A la vuelta más reflexiones sobre lo internacional y lo más cercano también, no se vayan. Gobierno de La Rioja.